Buenos días, mi nombre es Javiera Guayquil, pertenezco a la carrera de Educación Diferencial en la Universidad Católica de Temuco. Y el día de hoy estaré realizando esta cápsula en la cual estaré reflexionando sobre un incidente crítico que ocurrió durante mi proceso de práctica. Este incidente crítico ocurrió en la asignatura de lengua indígena, principalmente enfocado en un estudiante con diagnóstico TEA. Decidí tomar este incidente crítico ya que puso en desafío mi rol profesional como educadora diferencial. Como se mencionó anteriormente, estos hechos habían ocurrido dentro del aula, en la asignatura de lengua indígena, en la cual se encontraba presente el docente de la asignatura, practicantes tanto de la Universidad Católica de Temuco como tanto de otra universidad, y también la asistente de aula. El estudiante con diagnóstico TEA se encontraba un tanto inquieto al principio de la jornada. A todo esto, esta asignatura se realiza en la segunda hora de la jornada. Durante esta clase, el estudiante se encontraba sentado en su asiento junto a su mesa y encima de su mesa se encontraba su colación, hojas, lápices, en la cual él estaba dibujando ya que estaba inquieto. Y el docente estaba realizando su clase como comúnmente lo hacía y estaba proyectando videos de canciones en la pizarra. El docente proyectó estas canciones con la finalidad de que los estudiantes lograran promover conocimientos sobre su cultura. El estudiante se encontraba realizando sonidos con su boca y aquí fue en la cual el docente le solicitó que guardara silencio, ya que los estudiantes más sensibles les solían molestar los sonidos que el estudiante con TEA estaba haciendo. Como el estudiante no quiso guardar silencio ni participar de ninguna de las actividades que se estaba realizando durante esa jornada, el docente decidió solicitarle en varias ocasiones que por favor guardara silencio, ya que él quería continuar su clase y el profesor solicitaba que el ruido era un poco molesto tanto para él como para los estudiantes. Y el estudiante diagnosticado con TEA no decide guardar silencio. Y aquí fue cuando el profesor decide acercarse a su puesto y quitarle todos los materiales que estaban sobre su mesa, pensando que esta sería una facilidad para que el estudiante lograra prestar atención en la asignatura. Como esto no fue así, el estudiante se desreguló totalmente, tirando todos los objetos que estaban encima de su mesa y teniendo también acciones agresivas. Y así fue como una de las practicantes decidió sacar al estudiante del aula con la finalidad de que él volviera más tranquilo y pudiera participar de las clases. Pero anteriormente, antes de que el estudiante fuera retirado del aula, había tenido acciones un tanto agresivas, pero no agredió a nadie, sino que empezó a tirar golpes al aire, y ahí fue cuando los estudiantes más sensibles a estas situaciones, otros estudiantes con diagnóstico, también querían como desregularse, tenían como acciones para desregularse. Es decir, algunos empezaron a apretar el puño, otros empezaron como a tener acciones para llorar, que tenían susto, tenían miedo. Los demás estudiantes se preguntaban que qué estaba pasando, que qué le sucedía a su compañero, que qué es lo que había pasado. Y aquí es donde decidí intervenir para entregarles recursos a esos estudiantes que se querían desregular, para calmar un tanto la situación que estaba pasando, ya que como rol de practicante solo nos enfocamos en la observación, no en la intervención directamente hacia el estudiante que está con una crisis. Entonces yo decidí entregarle recursos a esos estudiantes, hojas, lápices, en donde ellos pudieran dibujar, pintar, plasticina también, para que ellos manipularan y se sintieran un tanto relajados y pudieran seguir participando de la clase, ya que la finalidad del profesor era sacar al estudiante para él seguir realizando su clase. Cuando se retiró el estudiante de la sala, el estudiante seguía desregulado y no quería nada. El estudiante gritaba afuera, no le gustaba que tantas personas lo rodearan, ya que varios
profesionales afuera lo atendieron para que él pudiera volver a la sala. Como esto no fue una estrategia suficiente y tampoco pertinente que ayudara al estudiante, el docente de aula decide llamar al apoderado del estudiante y colocar una anotación negativa en la hoja de vida del estudiante para dejar registro de lo que había sucedido, ya que anteriormente el docente señala que esta situación ya había ocurrido y con el mismo estudiante, en la cual ya había golpeado a una de las practicantes de otra universidad. Al momento de dar el aviso al apoderado, el apoderado llega al establecimiento y retira al estudiante. Y aquí igual el docente de la asignatura va a hablar de lo que había sucedido con la apoderada para dar conocimiento de esta situación. Al momento de que el docente de asignatura vuelva a la sala, sigue realizando su clase normalmente. En cuanto a las emociones, esta situación me logró sentir preocupación en el momento, ya que no podía intervenir más allá directamente con el estudiante para poder ayudarlo. También por parte de los demás estudiantes sentían miedo, inquietud, susto de lo que estaba sucediendo. Por parte también del docente de la asignatura, también sentía como ese sentimiento de no saber qué hacer, ya que también le solicitó o dio a conocer que no sabía cómo reaccionar a esta situación, ya que le solicitó a una de las practicantes que sacara al estudiante del aula para que tomara aire y volviera calmado, sabiendo que las practicantes no podemos intervenir más allá de la observación. Y finalmente los otros actores que evidenciaron esta situación afuera del aula lograron contener al estudiante para que pudiera calmarse. En cuanto a mi actuación profesional, como señalé anteriormente, decidí apoyar a los estudiantes que querían como desregularse, a los estudiantes que eran más sensibles. Les entregué recursos para que pudieran como lograr no presenciar tanto esta situación que estaba aconteciendo, ya que nosotras tenemos como rol de practicantes solo observación y no intervención, ya que no contamos con la capacidad suficiente para poder apoyar estas crisis o situaciones que suelen pasar. El principal dilema ético fue: ¿intervengo o no en esta situación que estaba pasando directamente hacia el estudiante? Ya que, como se mencionó, solo debemos como estar en el rol de la observación y no de la intervención directa. Y el otro dilema ético también que se evidenció en este caso es que ¿qué pasa con los demás estudiantes que están evidenciando toda esta situación? Tanto los estudiantes que son más sensibles se les entregó recursos y se dejó de lado, por otra parte, a los estudiantes que no cuentan con un diagnóstico y no son sensibles, pero sí tenían miedo, susto y inquietud. Tal vez por mi parte y por parte de las demás profesionales pudimos haber realizado alguna dinámica breve, alguna canción, un juego, ya que se dio ese tiempo, ese lapso quedó ahí cuando se retiró al estudiante, ya que pasaron varios minutos de lo que habían retirado los estudiantes del aula y los demás chicos se hacían preguntas sobre lo que había sucedido y nosotras solo señalábamos que éramos todos diferentes y que todos reaccionamos distinto a las situaciones cuando algo nos molesta o cuando estamos sensibles o cuando sentimos que no es nuestro día. Para ir pasando a otro punto, es necesario comprender esta situación de lo que había ocurrido, también relacionándolo con marcos normativos y conceptuales. Principalmente tenemos el decreto número 83 del año 2015 y el DUA, que se enfoca en que nosotros debemos adaptar el ambiente al estudiante. También tenemos el decreto 170 del año 2010 que señala que es importante el trabajo interdisciplinario y entre todos los profesionales trabajar en conjunto. También contamos con las orientaciones del programa de integración escolar y también los estándares de formación inicial docente, en la cual se encuentra enfocado en que debemos ir más allá de lo que es la conducta del estudiante y la reacción. Es necesario que nosotras observemos, es necesario que como futuras educadoras diferenciales
Observemos todo lo que está sucediendo para que luego tomemos estrategias pertinentes y resulten ser gratas para el estudiante. Para ir cerrando esta cápsula, esta reconstrucción de aprendizaje también me sirve para tomar esta situación y investigar más sobre las estrategias que puedo realizar durante estos lapsos. Es decir, cuando se retiró el estudiante y quedó todo ese lapso en la cual el estudiante ya no estaba dentro de la sala, se pudo haber realizado una actividad breve, una dinámica que pudiera distraer a los estudiantes de lo que estaba aconteciendo. También es fundamental mencionar que es importante el trabajo colaborativo entre todos los profesionales para atender estas situaciones con mayor estrategias. Mi compromiso es seguir aprendiendo para identificar necesidades, ir ajustando las estrategias y también actuar siempre respetando la seguridad y los derechos de todos los estudiantes. Muchas gracias por su atención.